Esto es Calle Frecuencia, IDIPRON, arte, cultura, vida. Calle Frecuencia. Muy buenos días, Bogotá, muy buenos días, mundo. Esto es Calle Frecuencia, IDIPRON, arte, cultura y vida. El espacio que tiene el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, que les permite contar toda la realidad, todo lo que pasa alrededor de las unidades de protección integral en el entorno de los beneficiarios y beneficiarias del IDIPRON. Mi nombre es John Esquirla y los acompañaré en esta hora que viene para hablar hoy de cine. Hoy queremos específicamente hablar de lo que es el cine en el mundo, en Colombia y por supuesto los primeros pinitos que está haciendo el IDIPRON en el séptimo arte. Tengo invitada a Lina Paola Forero, más conocida como Sensi Yal, en la locución, invitada el día de hoy. Sensi, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Esquirla, me encuentro muy bien. Buenos días a todos los radioescuchas de Calle Frecuencia. Espero poder compartir este momento plácido con ustedes el día de hoy. Sensi, el cine, ¿qué tal? ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. ¿Qué películas te gustan? ¿Qué estilo de cine te gusta? Me gusta el drama, me gustan las películas de terror y en especial me gusta una película que se llama El Odio, que es una película francesa, una película documental que tiene mucha escena musical y también muchos procesos artísticos dentro de la película. En la banda sonora de esa película participó un colombiano, Roca, de Tres Coronas. Él sale en la banda sonora Claro de esta que película. Sí. Es una película muy interesante, La Haine, película muy, muy buena, que habla de esa realidad de los inmigrantes en Francia, todo eso. Es muy, muy interesante. Y bueno, hoy queremos hablar de cine, así que nuestro primer invitado de esta mañana es Fabián Hernández, realizador audiovisual, quien tiene muchos proyectos interesantes, entre ellos uno en el que el IDIPRON participó activamente, que se llama Un Varón. Una película que estará pronto a estrenarse y sobre todo que tiene una gran participación en uno de los festivales más importantes de cine del mundo, que es el Festival de Cannes. Así que, Fabián, muy buenos días, bienvenido a Calle Frecuencia. Buenos días, Esquirla, buenos días y gracias por la invitación y sí, muy contento de estar acá para conversar un poco con ustedes. Un honor para mí también conversar un poquito de cine con ustedes. Bueno, Fabián, antes de entrar en materia sobre esta película, sobre este proyecto que ya es ganador, es un proyecto que ya ganó, Un Varón, queremos conocerte un poco. ¿Cómo llegas al cine? ¿Por qué te interesa esto? ¿Desde qué edad? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? En realidad yo nunca fui ni cinéfilo, ni tuve familia artística, ni tuve una influencia artística familiar o amical. Digamos que yo llegué un poco como por... No tenía inclinaciones artísticas. Me interesaba mucho el breakdance, tenía un grupo de breakdance con mi hermano en el barrio. Bailábamos en el Teatro Embajador a la época. Con Peña, Vivo y Peña era nuestro profesor. Sí, y una época, pues hace muchos años. Y me gustaba mucho el rap, o sea, teníamos mucho interés en el hip hop. En esa época la etnia estaba pegando muy fuerte, estilo bajo, gotas de rap, eran como los grupos cercanos. Yo vivía en el San Bernardo, en el barrio San Bernardo. Y teníamos de vecinos a Las Cruces, teníamos de vecinos a Eduardo Santos, en fin, había un movimiento en ese momento en Bogotá muy interesante de rap y de breakdance y me interesaba el arte. Pero entonces a raíz de esa inquietud artística como que dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Tal. Y intenté estudiar cine, finalmente intenté estudiar cine, nunca lo terminé, no logré por recursos económicos terminar, pero empecé a trabajar como asistente, como técnico, como ayudante, en muchos roles, ¿no? Y en esas conocí a un director de cine que se llamaba Rubén Mendoza y que decidió también apoyarme, creerme y me metió como su tercer asistente por allá en un proyecto. Y a raíz de eso seguí intentando hacer cortos en mi barrio, con pelados, con muchas historias como muy locales, cortos muy caseros, hechos con las uñas y con prácticamente mis ahorros. Y a raíz de eso empecé a interesarme más y más y más. Decidí viajar a Francia justamente a prepararme para estudiar cine y logré estudiar allá un año, no tampoco culminé, pero logré estudiar algo y regresé a seguir trabajando en cine y a tratar de seguir impulsando mis proyectos de una forma muy independiente. Y Un Varón también es un poco el resultado de todo ese camino que he venido haciendo. Fabián, yo quiero que nos cuentes cuál fue tu primer proyecto en el cine que más te marcó en la vida. Proyecto es decir, como trabajo. Como proyecto independiente. Pues digamos que yo filmé una película que a mí me gustó mucho haberla filmado, que fue La Sociedad del Semáforo. La filmamos en el 2009. Yo era el segundo asistente de dirección de esa película y lo interesante de ese proyecto es que yo como conocía a mucha gente de la calle, del barrio, de estas zonas, como te digo, el San Bernardo,
Entonces me enviaban a buscar ese casting. Yo era como un asistente de casting y un asistente también de dirección. Entonces aporté mucho en esa película en términos de cómo conseguir el elenco. Y me di cuenta que tenía cierta como talento también para entender lo que es un artista escénico. Entonces, como que esas decisiones de escoger a la persona adecuada para interpretar un rol en una película me la confiaban mucho a mí. Y yo di un resultado bastante bueno y me sorprendí un poco a mí mismo de que sí, que podía tal vez escoger buenos actores y tal vez tener un buen trabajo actoral en mis películas, en los proyectos. Claro que sí. Fabián, ¿qué películas a ti te inspiraron? Digamos, ¿cuáles son tus películas favoritas? Más allá de ser director, realizador, como una persona que le gusta el cine, ¿qué cine te ha interesado a ti? ¿Cuáles son las narrativas que más te llegan? Pues yo soy muy diverso en eso, ¿no? Como que no me encasillo en una sola rama del cine. A mí me gusta desde lo comercial hasta lo independiente. Me gusta desde Titanic, me parece una muy buena película Titanic, hasta La En, como ustedes decían, de Matthew Kassovitz, que me parece una gran obra. Y también me gusta mucho el cine independiente de Céline Sciamma. O sea, hay muchas joyitas por ahí escondidas que a mí me causan mucha inquietud, ¿no? Pero en general sí son dramas, sí son películas que se acercan a lo real, un poco a la realidad, a conflictos muy humanos, muy cotidianos. Ese tipo de cosas me interesan mucho. Y personalmente me interesa mucho filmar con jóvenes, con adolescentes. Jonathan Rodríguez, conocido artísticamente como Homero, toda una leyenda aquí en el IDIPRON. Homero, bienvenido a Calle Frecuencia. ¿Cómo estás en esta mañana? Hola, Esquila, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bendecido aquí nuevamente en este espacio que también fue mi casa en un tiempo. Homero es de esos llamados históricos. Nosotros siempre nos referimos a los históricos, que son las personas que estuvieron muchos años en el IDIPRON, que tuvieron un gran proceso, un gran paso, dejaron su huella y sobre todo que empezaron a compartir conocimiento luego con sus compañeros. Homero fue beneficiario, como él mismo lo dice, hace muchos años, pero también fue profesor del IDIPRON, de breakdance. Me recuerdo mucho todas las actividades que él hacía en unidades como el Perdomo, la 32, también creo que alguna vez El estuvo por ahí. Edén, Liberia. Muy bien, o sea, algo, compartir conocimiento, que es lo más lindo que uno puede hacer como persona. Resultaste también involucrado en el proceso de Un Varón. Nos contaba Fabián que fuiste una pieza fundamental de la realización de este ejercicio audiovisual. Pero cuéntamelo un poco a la gente, Homero, tu vida por el IDIPRON. ¿Cómo fue tu paso? ¿Cuándo llegas? ¿Qué procesos estuviste? Bueno, yo conocí el IDIPRON cuando tenía 15 años. Yo, igual que muchos chicos desorientados de la ciudad, con poco conocimiento, poca educación, poca oportunidad de vida, digámoslo así, pues opté por coger el primer recurso que tenía en esa época, que era la calle, como modo de supervivencia, como dinámica de vida. Y pues esto me lleva a ciertos personajes que son los que me dan a conocer el famoso patio del IDIPRON. En ese caso fue el del Perdomo. Entonces allá yo conozco al padre Javier y conozco su gran obra, su maravillosa y majestuosa obra, la cual en cierto aspecto en esa época, por la misma juventud, era muy déspota en cierto aspecto, entonces no le presté mucha atención a lo que el viejo nos ofrecía en ese entonces. Ya fue cuando él fallece, más o menos, que me da a mí ese impacto de ausencia, porque no le prestaba atención porque él estaba ahí, pero una vez que se fue, pues ya quién nos presta atención a nosotros. Entonces me afectó en cierto aspecto y reconocí, identifiqué claramente que él creó el programa para que por lo menos uno de muchos pudiera tener la oportunidad de reflejarle a los demás lo que él nos reflejó a nosotros. Entonces es aquí donde nace como mi visión y mi propia oportunidad de empezar a generar la multiplicidad de conocimientos. Humberto, yo quiero que nos cuentes qué tanto aportó el proceso en el IDIPRON a tu vida personal y a tu vida artística. Pues el IDIPRON es un proceso abierto, de puertas abiertas, donde esporádicamente cada cual debe hacer su propio proceso. Obviamente dentro de los programas hay una plataforma muy amplia, con una cobertura de siete pautas, digámoslo así, que son las que le dan el refuerzo pedagógico a uno y para tener una transformación social, pero todo ese proceso depende 100% de uno. La verdad sí me sirvió mucho haber participado en distintas casas para ver los distintos impactos de realidad que se viven en las distintas zonas de la ciudad.
Y eso fue como que uno de los puntos que me dio como a entender y a comprender el por qué sí era necesario aprovechar este espacio. Entonces el programa sí me ayudó mucho en muchos aspectos, más que todo en el lado o en el ámbito artístico, ya que esto es uno de los puntos que más apoya el IDIPRON desde su creación en el 71. Sí, el padre Javier siempre él decía que el arte es una herramienta de transformación y que se tiene que utilizar para los chicos, para los jóvenes que están emprendiendo en el desarrollo de sus vidas. Y a mí me sirvió bastantísimo. Yo sin el arte no sería Homero. ¿Y por qué nació el apodo de Homero? Bueno, yo tengo facilidad en múltiples áreas artísticas, no solo en el breakdance, la danza, también soy artista plástico, escultor, tallador, grafitero. Y pues en medio de esto del arte pues también sé imitar voces, imito 27 voces con facilidad y pues entre esas está la de Homero Simpson, entonces ahí toda la atención se la llevo fue esa voz y pues el reconocimiento también decayó a este personaje. ¿Nos puede regalar una muestra de imitación de voz de Homero? ¿Qué les gustaría que mencionase? No, presenta Calle Frecuencia. Ay, hola, hola, nos encontramos en Casa Belén, aquí en Radio Frecuencia. Estamos en la casa donde nacen los mejores artistas de hip hop de Colombia. Un aplauso para Homero. No conocía esas habilidades de Homero y qué bonito ver, ¿no? De toda esa integridad que hay. Recuerdo mucho, repito, lo del breakdance. Yo recuerdo que Homero era muy participativo. De hecho, alguna vez hicimos una obra, presentamos en la Fundación Gilberto Alzate Bendaño una obra muy bonita, La Odisea. ¿Te acuerdas? Involucramos rap con instrumentos, teatro, danza. Fue algo muy, muy hermoso siempre que tuvimos la oportunidad de trabajar con Homero y con los diferentes equipos de espiritualidad, de riesgo y reducción de daño. Salían unos resultados maravillosos, Homero. Homero, el breakdance. Cuéntanos un poco el proceso que para mí fue muy, muy interesante, que lastimosamente pues ya no estás en el instituto, pero dejaste una huella muy importante. ¿Cómo te fue con estos jóvenes que les gustaba este tema del breaking? El breaking hay que tener en cuenta que a pesar de que es una disciplina que está etiquetada de calle, un esquema del inframundo, digámoslo así, es un tema que es muy amplio, que abarca muchas cosas. No es solo tener un conocimiento y una propia acepción del cuerpo óptima, ¿sí? Sino es de abarcar un conocimiento amplio en cuanto a la física, al manejo de espacios, coordinación, escucha. Tuve el placer de poder indicar este tipo de danza a personas con discapacidad auditiva. Soy intérprete de lenguaje de señas también y pues quise desenvolverme hasta ese punto. El breakdance es una herramienta que es muy fuerte para los jóvenes de hoy en día, teniendo en cuenta que pues, los niveles educativos del país pues, son involutivos, ¿sí? Durante 40 años han sido involutivos, entonces hay otros procesos que también pueden ser parte de la pedagogía. Yo en lo personal utilicé mucho este proceso dentro del IDIPRON para mis compañeros, para fortalecerles herramientas pedagógicas como en el área de matemáticas, el área de biología, el área de educación física, tan solo en el área moral, que ellos pudieran tener un reconocimiento de sí mismos, pudieran darse una posición en esta tierra. ¿Sí? El breakdance no solo es un modo de expresión, sino yo creo que es una herramienta también para tener una posición política en medio de esta sociedad tan diversa, ¿no? Y recordarle a nuestros oyentes que el breakdance a partir de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 ya será competencia olímpica. Es un crecimiento importante que ha tenido el breaking como representación de la cultura hip hop. El hip hop cada día tomándose más espacios a nivel mundial. Ya nos reconocen como lo que dijo Grandmaster Caz. Yo siempre traigo esa frase. Dijo, el hip hop no inventó nada. El hip hop reinventó todo. Esa es la frase más hermosa que puede decir un artista de nuestra cultura. Vamos con algo de música, no sin antes recordar en las redes sociales. Nos pueden encontrar en la página oficial que es www.idiprom.gov.co o en Facebook, Twitter o Instagram como @idiprombogotá. Vamos con algo de Spoken Word, cortesía de H. Cousin, aquí en Calle Frecuencia. Es tan efímero el tiempo. El tiempo va corriendo. Las horas son inexactas. Pero es más exacta la vida que ya nos tiene un destino definido. Con mi estilo puro y fino, voy caminando por estas calles de oscuridad que envuelve al más pecador, incitándolo al silencio y a matar.
así como el corrupto trata de sobreexplotar, no dejándonos optar por un buen camino para esta sociedad. Pero así son ellos, es su maldita terquedad. Toman esto como si fuera de su propiedad. No ven la gravedad, es su falta de autoestima que lo único que producen es lástima, haciéndose pasar como los victimarios. Sociedad que a falta de vibra sobra abundante maldad. Cambiemos nuestra manera de cavilar, porque si seguimos por este sendero, caeremos hasta lo más profundo del abismo sin que haya marcha atrás. Transcurrido el tiempo, nos daremos cuenta quién tenía el verdadero juicio sobre la existencia. Al presente, solo pido al universo que lo bueno dure para siempre y que el humano no quede en el pensamiento de la nada. Calle Frecuencia. Continuamos con Calle Frecuencia en esta mañana y con nuestros invitados especiales. En esta ocasión tenemos a Fabián Hernández, que fue uno de los realizadores de una película increíble llamada Un Varón. Queremos saber cómo fue el proceso de esta película, cómo fue la realización y cuáles fueron los puntos claves para iniciar este proceso. Bueno, entonces Un Varón es una película que yo llevo tratando de pensar, escribir hace más de 8 años. Digamos que he tenido muchos momentos de escritura de este proyecto. Después está basado un poco en mis recuerdos de mi juventud, de mi adolescencia, en el barrio en el que crecí, en la zona en la que me movía. Entonces la historia se trata un poco de esas anécdotas de mi barrio. Pero haciendo el casting de la película, justamente empecé a hacer un casting en varios barrios del centro de la localidad de Los Mártires y Santa Fe. Y una vez me invitaron acá, a Casa Belén, a ver un concierto de rap. Y vine. Sabía del IDIPROM hace mucho por el proceso que se ha llevado en las casas de La Rioja, que es ahí en el Eduardo Santos, y en fin. Pero no tenía nada como claro, ni un vínculo muy claro con el IDIPROM. Entonces, cuando llegué a Casa Belén, asistí como una persona. A mí me gusta mucho asistir a los castings como una persona que nadie sepa que yo voy a ir a ver a alguien o que estoy haciendo el casting de algún proyecto. Entonces yo llegué acá como un X, así como que me hice en un rinconcito, empecé a mirar pelados, estaba ya maquinando un poco cuáles iban a ser los protagonistas de mi película y vi el grupo de breakdance que se presentó. Yo bailaba, como les digo, break también, entonces siempre me interesaba ver a los breakers y vi a los breakers ese día. Y vi 5 muchachos que yo dije, estos 5 muchachos me parecieron de una, wow, había algo en ellos que me llamó mucho la atención. Ellos eran Pipe, Felipe, Homero, Smith, Quique y bueno, y estaba el Chinche, que desafortunadamente no pudo estar en la película. Y yo vi a esos 5 muchachos entre ese grupo, que eran como unos 20, y dije, quiero hablar con esos 5 o 6 muchachos. Los hice pasar acá a Casa Belén en el primer piso, los entrevisté uno por uno y ese día me fui con la certeza de que ya había encontrado al protagonista de la película y que ya tenía a los que iban a darle la cara y encarnar esta película. No tenía que buscar más, para mí ya el casting estaba cerrado. Entonces digamos que de esa forma, conociendo la historia un poco de vida también de estos muchachos, se recreó un poco también el contexto contemporáneo de la película. Entonces ya no se volvía la historia de mi pasado y solo yo, sino que era lo contemporáneo que traían ellos a la película. Y a través de esa contemporaneidad de ellos y mi pasado creamos una obra, un conjunto un poco que es la que se ve en Un Varón. ¿Cómo se dio la realización? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué locaciones? ¿Se grababa de día, de noche? ¿Difícil, fácil? ¿Y el IDIPROM cómo te apoyó ya, digamos, en el tema de recursos, ya, digamos, en el trabajo de campo? Bueno, entonces la película se filmó durante 5 semanas.
filmamos en varios lugares, pues sobre todo en calles que yo reconocía muy bien, del barrio, pues en calles vecinas del barrio donde viven mis papás aún actualmente. Entonces filmé en unas calles que conocía bastante bien, que hace mucho quería filmar, y también quería filmar adentro de la unidad del Oasis. Entonces, gracias al director del IPROM y a Alex, que es la subdirectora, digamos que tuvimos una reunión con ellos y ellos entendieron un poco la intención del proyecto. Entendieron que yo ya llevaba un proceso también con los muchachos, porque una vez presenté el proyecto ya había filmado algo con ellos, los había testeado como actores, ¿no? Porque para mí no era solamente ponerlos al frente de una cámara y ya, sino también ver que eso artístico que también ellos aportaban, hasta qué punto podía ser confiable en términos actorales. Entonces hice primero como una especie de teaser, cortometraje con ellos, y ese teaser, cortometraje también que desarrolló un poco la propuesta estética de la obra, me demostró que podía confiar actoralmente en estos muchachos y que ellos tenían un talento muy especial. Entonces logramos estos acuerdos con el IPROM. Nosotros también negociamos una especie de talleres que yo he hecho también en algunas unidades de audiovisual, algunos requerimientos que ellos necesitaban, y también unos acuerdos con algunos muchachos que estaban externos, porque para mí es un trabajo a nivel profesional. Yo nunca tomo a los muchachos como venga, hágame el favor, o venga, pille y tal, no, sino para mí ellos son actores, y se los dije de frente a ellos: ustedes en este momento tienen un trabajo frente a mí, una responsabilidad como actores, y soy muy exigente a nivel profesional. Por esa razón, digamos que la gente que ha visto la película ve en ellos y en la película que hay una evidencia artística de un nivel alto. No es como un ejercicio artístico, no es como venga, improvisemos algo acá, no. Hay una evidencia de que es una película que está que representa un nivel artístico muy alto, y que para mí sus actuaciones son maravillosas, o sea, son actuaciones confiables. Entonces digamos que el IPROM también está muy contento, yo creo, con los resultados, con que vamos a ir a Cannes, que es el festival más importante de cine del mundo, es el festival A del planeta. Entonces para nosotros estar ahí es una muestra de que el talento existe y que los muchachos tienen algo muy poderoso que decir y que contar, y que ahí unimos fuerzas entre todos para generar esta obra que ha quedado maravillosa. Fabián, a propósito de eso, llegar a Cannes, no muchas películas de Colombia o Latinoamérica llegan a tan importante escenario. Tú mismo lo dices, el festival más importante del mundo. ¿Por qué se da la llegada? Y otra pregunta que también tengo ahí, los recursos. ¿Cómo hiciste para financiar la película? Bueno, la película se financió con recursos. Ganamos primero el FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Eso fue un estímulo que nos permitió pensar que era posible filmar la película, que financiaba un poco el 50% de la película, pero no el 100%. Hacer cine es muy caro, es muy costoso, es muchos gastos, los equipos son costosísimos, y no solo los gastos están en filmar, sino en lo que viene después, que es también muy costoso, en la musicalización, la postproducción, el color, todo esto. Entonces tuvimos que hacer acuerdos con otros países que le creyeran al proyecto y a la propuesta que yo estaba llevando a cabo. Entre ellos hicimos una coproducción con Alemania, con Francia y con Holanda, y esos tres países aportaron recursos para que la película se pudiera hacer. Entonces, gracias a estas alianzas que hicimos con estos países que creyeron en la película, que creyeron en mí, en los muchachos como actores, logramos sacar adelante la película, y digamos que sí, de esa forma se filmó. Ahora, la pregunta de Cannes, pues sí es un honor gigante para nosotros estar ahí, ¿no? Porque nosotros enviamos un link, como cualquier samaritano que pone el link y lo envía al festival, ¿no? La verdad, yo no tenía muchas expectativas con Cannes, porque sé que es muy difícil llegar ahí, o sea, llegan las mejores películas del mundo. Entonces, mejores películas también en lo que para Cannes es lo mejor, ¿no? Pero generalmente sí están lo mejor del cine, más o menos siempre, casi siempre está ahí. Entonces enviamos como el link, como cualquier otra película, como cualquier otro realizador de cualquier otro país, y oh sorpresa que quedamos primero preseleccionados. Y yo me quedé muy callado, no le dije a nadie, y después fue la sorpresa de que de verdad estábamos en una selección oficial en Cannes, y para nosotros fue como un grato reconocimiento al arduo trabajo que habíamos hecho durante todo este tiempo. Homero, yo quiero que nos cuentes cómo fue tu experiencia en esta película y qué aportes ha dado esta película a tu vida o el proceso que has tenido. Pues bueno, este proceso para mí fue muy importante porque pues me enseñó a ver otras facetas de mi potencial artístico,
Creí que tenía fuerza solo en los pinceles y en la escultura o en el graffiti, pero no. Tengo otros potenciales y pues ahí los pude ver. ¿En qué me ha servido la película? En parte para mejorar la dinámica pedagógica o autodidacta en cuanto a mi preparación profesional. Me ha dado otra perspectiva de vida, me ha dado como un reflejo de otros puntos sociales, porque pues uno más o menos de la vida donde uno viene, del origen de uno, pues la vida le enseña a uno no creer en mucho, ni prácticamente en nada, ¿sí? Y entonces uno ver cómo ciertas acciones promueven ciertos otros espacios, otras acciones más que van complementando en propositivo la vida de uno, pues son cosas que valen la pena uno observar más y prestarle la atención adecuada. Pues en mi caso me ha servido, no le digo, más que todo para dar una mejor observación a mi camino profesional y pues me estoy enfocando en eso, en desarrollar mi camino profesional. ¿Y esperas seguir actuando? Pues si se da la oportunidad, sí. Si no, igual sé que nací porque pues el mundo necesita algo de mí y pues estoy en proceso de brindarlo. Homero, el trabajo en equipo. Cada vez que hacemos parte de estos procesos, de estos proyectos, se consolida. Háblanos sus compañeros del IDIPRON que participaron junto a ti. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo los veías tú desde tu punto de vista? Pues en un inicio, pues cuando hicimos el taser con Fabián, pues las expectativas, la euforia, todo estuvo siempre en un clímax muy alto, ¿sí? Yo siempre he tratado de estar como los pies en la tierra, y reconociendo, identificando pues falencias que hay dentro de nuestro país con ciertas personas. Pues yo quise hacer la comparación en esa época con Fabián similar para bajarlos a ellos como de ese furor, porque pues en el mundo hay muchos ladrones de ilusiones, entonces yo los prevení en ese tiempo sobre eso. Pero ya tiempo después Fabián llega y continúa con la vuelta, continúa con la vaina. Ellos vuelven y llegan a su clima de euforia. Pues mi trabajo en equipo sí, fue, más que todo, o mi aporte hacia ellos fue como esa observación minuciosa de poderlos estabilizar, que no soñaran tanto, para que también pudieran seguir cumpliendo a las demandas de tanto como de su vida personal y lo que Fabián nos estaba pidiendo en el momento. El trabajo en equipo espectacular, porque pues con ellos ya teníamos como estas charlas, esta dinámica de coordinación por la dinámica del breakdance. Entonces teníamos una coordinación, una comunicación asertiva más amplia. Y el trabajo con ellos fue muy hermoso poder ver también cómo una persona que tal vez en algún momento tuvo acciones malas, ahorita esté ejecutando acciones buenas en pro para el país, porque pues la película no solo es beneficio para ellos como actores o para el IDIPRON como institución que sirvió, para Fabián como cineasta, sino para el país. Es una oportunidad de visibilizar realmente los talentos y los potenciales que hay en el país, y siempre traté fue como de eso, de hacer que mi grupito, mi trabajo de mi grupo de trabajo estuviera como con los pies sobre la tierra y pudiera dar lo mejor de sí. Ahí lo escuchan ustedes, el testimonio de Homero, artista de breaking, tallerista de muchas áreas, imitador de voces y ahora actor. Así que, Homero, qué interesante todo lo que nos cuentas. Más adelante continuaremos hablando con ellos porque de verdad hay mucho por hablar. Por lo pronto quiero recordarles que el pasado viernes 6 y sábado 7 de mayo tuvimos la Feria de Emprendimiento del IDIPRON en el Parque de los Hippies, ahí en la 60 con séptima. Tuvimos la oportunidad de asistir junto al colectivo Rimas en Paz con una muestra artística y conocer de antemano y con los protagonistas de esos emprendimientos, y verdad, me les quito el sombrero, esas aptitudes que tienen para la elaboración de muchos materiales, de muchos productos que de verdad me gustaron mucho. Hay un joven a quien tuvimos aquí en Calle Frecuencia de la Unidad de La Rioja con todo el tema del origami, ver cómo hace figuras con origami, nos pareció muy lindo esto, ropa, artesanías, cuadros, calcomanías, alimentos, fue muy bonito. Ahí están ustedes viendo las imágenes en este momento del cubrimiento que hicimos ese día, y muy bonito, y esperamos que desde el área de emprender
pues tengamos muy en cuenta a todas esas propuestas de los jóvenes y las jóvenes del IDIPRON que tienen mucho para dar, tienen mucho potencial con sus productos. Recuerdo mucho el taller de marroquinería, para mí era espectacular ver todo esto que hacían, los bolsos, las correas. De verdad que en IDIPRON hay mucho material, muchos insumos y sobre todo mucha creatividad y muchas ideas. Así que felicitaciones al área de Emprender por esta primera feria de emprendimiento que se hizo ahí en el Parque Los Hippies el pasado 6 y 7 de mayo. Y bueno, esperamos seguir contando con todos estos artesanos, de esos artistas con sus obras. Saludamos a las emisoras aliadas, Sensi. Bueno, la invitación a la gente es seguir escuchando Calle Frecuencia y muchas gracias a las emisoras aliadas, Vientos Estéreo, La Boyacense, Energía Radio y Su Alternativa. Vamos a una pequeña pausa informativa y ya continuamos con Calle Frecuencia y DIPRON, Arte, Cultura y Vida.